los eventos, pero persisten los mismos patrones histológicos en dichos eventos. Después de la etapa en la cual los extremos del hueso toman dicha forma epifisaria, se presentan diferentes cambios morfológicos, entre los cuales destacan la aparición del K, la culminación de la formación del APC metafisario, la formación del tejido que conforma la ranura pericondral, etapa 1, y la transformación pericondrilo-periósteo. El primer patrón de desarrollo epifisario comienza con la formación de los canales de cartílago en la epífisis, etapa 2. Los canales se forman para transportar nutrientes y factores de crecimiento que conllevan a la aparición y formación del CSO. Como consecuencia de la presencia de los canales de cartílago dentro de la condroepífisis, se liberan factores difusibles que inducen hipertrofia a los condrocitos centrales del cartílago epifisario, etapa 3. Además, estos canales transportan vasos sanguíneos y células indiferenciadas, etapa 4, que desempeñan un papel importante en la osificación y crecimiento del CSO.
Esqueleto axial. Está conformado por unos 80 huesos a lo largo del eje central del cuerpo humano. Es donde se articula el esqueleto apendicular. Está compuesto por 6 partes. El cráneo, el cual a su vez lo podemos dividir en huesos craneales y faciales, huesecillos auditivos, huesos hioides. El tórax, el cual está conformado por el esternón y costillas. Y la columna vertebral. Veamos primero los huesos craneales. Esta está formada por una capa ósea que protege de golpes y contiene el encéfalo principalmente. El cuerpo humano adulto es un conjunto de 8 huesos soleados y unidos entre sí, que a su vez en conjunto se pueden dividir en 2 porciones, una parte superior que conforma la bóveda craneal y una parte inferior que conforma la base del cráneo. Veamos la estructura de los huesos craneales, la cual está compuesta por los siguientes huesos: hueso frontal, hueso parietal, hueso esfidoides, hueso temporal, hueso occipital y hueso etmoides. Ahora bien, el hueso frontal se encuentra en la parte delantera del cráneo y forma la parte superior de la órbita ocular. El hueso parietal son 2 huesos que forman la parte lateral y superior del cráneo. El hueso esfenoide es un hueso ubicado en la base del cráneo y participa en la formación de las órbitas y de la base de la cavidad nasal. El hueso temporal también son 2 huesos que se encuentran en ambos lados de la cabeza y contienen el conducto auditivo externo y el hueso del oído medio. El hueso occipital es un hueso ubicado en la parte posterior e inferior del cráneo con un agujero grande llamado agujero occipital que permite la salida del cerebro. El hueso etmoides es un hueso ubicado por encima de la cavidad nasal y contribuye a formar la base del cráneo y las paredes de las fosas nasales. Ahora bien, continuamos con los huesos faciales. El esqueleto facial tiene 14 huesos, de los cuales solo uno es móvil, junto con la cabeza del cráneo. Forman las cavidades orbitales, las nasales y la bucal. Veamos la estructura de los huesos faciales, la cual está compuesta por los siguientes huesos: 2 nasal, 2 lagrimal, 2 cornetes nasal inferior, 2 maxilar, una mandibular, 2 palatino, 2 cigomático y un vómer. El hueso nasal son 2 huesos planos delgados y pequeños que forman la parte anterior de la porción ósea de la pirámide nasal. Al unirse con los maxilares superiores y el hueso frontal, forman la parte superior de la fosa nasal. El lagrimal es un hueso pequeño y delgado pero muy especializado. Forma parte de la cara interna de la órbita. Es un canal especializado. Aloja el conducto nasolagrimal responsable de unir la cavidad orbitaria con la fosa nasal y sirve como punto de drenaje para las lágrimas. El cornete nasal inferior se ubica en la parte lateral de cada cámara nasal. Su número por lo general es de 3, aunque puede llegar a 5. Se dividen en cornete inferior, medio y superior. Su función es aumentar el área disponible para la mucosa nasal, de forma que el aire que pase por ahí se caliente antes de ingresar a las vías respiratorias. El maxilar es un hueso de la cara par corto y de forma irregular cuadrilátera, con 4 caras. Se trata quizás del hueso más complejo de la cara debido a su forma, ya que guarda relación prácticamente con todos los demás huesos de la región.
El mandibular es un hueso impar plano central y simétrico en forma de herradura, situado en la parte anterior, posterior e inferior de la cara. Se trata del único hueso móvil de la cara y forma la mandíbula, en la cual toman asiento a las estructuras que forman el piso de la boca y la lengua. Además, es el sitio donde se alojan los dientes inferiores. El palantino es un hueso de la cara par corto y compacto de forma irregular. Ocupa junto con los maxilares superiores la porción más posterior de la cara. Forman el paladar duro o techo de la boca y a su vez una parte del piso de las fosas nasales. El cigomático es uno de los huesos grandes de la cara. Es un hueso par corto y compacto situado en la parte más extraña de la cara en forma cuadrilátera, que forma el pómulo de la cara y parte de la órbita. Se encuentra en estrecha relación con el maxilar superior. Por último, el vómer. Es el único hueso impar de forma laminar de la nariz. En su mayor parte es plano, formando la parte media del tabique nasal. Veamos ahora los huesecillos auditivos, o también llamados osículos auditivos. Son huesos cortos e irregulares que forman una cadena situada en la cavidad timpánica del oído medio, las cuales son tres: martillo, yunque y estribo. La longitud total de la cadena de osículos es de 1,18 milímetros. Son los huesos más pequeños del cuerpo humano. Su principal función consiste en transmitir el movimiento del tímpano al oído interno a través de la ventana oval. Finalmente, los huesos hioides. Este es un hueso en forma de U o herradura que se encuentra debajo de la lengua y el maxilar inferior. El hueso hioides sostiene la lengua y brinda sitios de inserción a algunos músculos de la lengua, del cuello y de la faringe, el cual se estructura de la siguiente forma: astas mayores, astas menores y cuerpo. Bueno, en este apartado se hablará sobre la caja torácica. Toda la información presentada es básicamente del autor Hansen Weisen. Bueno, aquí nos menciona que el concepto básico de la caja torácica es que básicamente su estructura es ortocartilaginosa del tórax. Esta consta de varios elementos óseos y cartilaginosos. Junto con los músculos, la piel y otros tejidos blandos del tronco se componen de la pared torácica. La caja torácica tiene varias funciones, principalmente proporcionar protección a los órganos torácicos vitales como son el corazón, pulmones, aorta. La biomecánica de la caja torácica ayuda en el proceso de respiración y, por último, da soporte a los miembros superiores y movimientos en relación al cuerpo. También nos menciona que está conformado por 37 huesos, 1 esternón, 24 costillas, 12 de cada lado y 12 vértebras torácicas. También nos hace mención sobre el esternón. Básicamente el esternón consta de tres partes, la superior a inferior, y estos son el manubrio, el cuerpo y el proceso de finoides. Están conectados entre sí por medio de las articulaciones manubroesternales y finoesternal. El manubrio del esternón también tiene forma de articulación con la clavícula, llamada articulación esternoclavicular, que se conecta a la caja torácica de la cintura escapular. Esto crea la unión que permite la coordinación de los movimientos del miembro superior con respecto al tórax. Primeramente tenemos el manubrio o el mango, que está de color verde. Después tenemos lo que es el cuerpo y por último tenemos lo que es el apéndice o sinusoides. Y como dato adicional podemos decir que mide entre 15 a 20 centímetros. También tenemos lo que es las costillas.
Estas existen 12 paredes de costillas. Las primeras 10 costillas se articulan con el esternón por medio de sus cartílagos costales. Los últimos son pares que solo se insertan posteriormente en la columna, mientras que sus extremos anteriores flotan libremente y no se unen al esternón. Este es el motivo por el cual son denominados costillas flotantes. Recuerda que las 10 primeras costillas están divididas en en verdaderas y falsas. Los primeros 7 se conforman de las costillas verdaderas y son denominadas así porque cada una de estas tiene su propio cartílago o cartílago costal por medio del cual se unen al esternón. Los pares del 8 al 10 son los que conectan o denominados costillas falsas, ya que esos cartílagos se conectan a los cartílagos costales de las costillas superiores, por lo tanto su conexión con el esternón es directa. Columna vertebral. ¿Qué es? La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. La columna vertebral consta de 26 vértebras afiliadas verticalmente una sobre la otra. La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. Consta de 4 curvas normales en la columna vertebral. La primera es la curva cervical, que está pegada al cuello. De ahí tenemos la curva torácica, que es el que da soporte a la columna. También tenemos a la curva lumbar y a la curva sacra, que es la parte final de lo que es la columna vertebral. De ahí tenemos a los cervicales, que son los primeros 7 huesos de la columna. Ya de ahí tenemos a la torácica, que son los siguientes 12 huesos después de los cervicales. De ahí tenemos a los lumbares, que es la parte amarilla debajo de la torácica. Y de ahí posteriormente tenemos al sacro, que es el final de lo que es la columna vertebral. De ahí tenemos a lo que es el coxis, es la parte final de la columna vertebral. De ahí tenemos un hueso, que es el foramen intervertebral, que está compuesto por disco intervertebral y cuerpo vertebral. El disco intervertebral es la parte azul y el cuerpo vertebral es todos los huesos que se ven color blanco.